Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 301. Estamos leyendo del segundo libro de los Macabeos, capítulo 4, así como de Sirach 4748 y 49, así como de Proverbios capítulo 24 versículos 1316. Como siempre, la traducción de la Biblia de la que estoy leyendo es en la Revised Standard Version, la segunda edición católica. Simón acusa a Onías, el anteriormente mencionado a Simón, que había informado sobre el dinero en contra de su propio país, calumniado a Onías, diciendo que era él quien había incitado ella, Doris, y había sido la verdadera causa de la desgracia. Se atrevió a designar como un conspirador contra el gobierno. El hombre que era el benefactor de la ciudad, el protector de sus compatriotas y un fanático de las leyes. Cuando su odio progresó hasta tal punto que incluso se cometieron asesinatos por parte de uno de los agentes aprobados por Simón, Onías reconoció que la rivalidad era seria y que Apolonio, el hijo de la amenaza, Teo, el gobernador de Codorniz, Siria y Fenicia, estaba intensificando la malicia de Simón. Así que se dirigió al rey, no acusando a sus conciudadanos, sino teniendo en cuenta el bienestar, tanto público como privado, de todo el pueblo. Porque vio que sin la atención del rey, los asuntos públicos no podrían alcanzar de nuevo un arreglo pacífico y que Simón no pondría fin a su locura. Las reformas de Jasón cuando murió Seleucio y Antíoco fue llamado Epifanio, sucediéndole en el reino. Jasón, hermano de Onías, obtuvo el sumo sacerdocio por corrupción, prometiendo al rey en una entrevista 360 talentos de plata y de otra fuente de ingresos 80 talentos. Además de esto, prometió pagar 150 más si se le daba permiso para establecer por su autoridad un gimnasio y un cuerpo de jóvenes para él y para inscribir a los hombres de Jerusalén como ciudadanos de Antioquía. Cuando el rey accedió y Jasón asumió el cargo, enseguida cambió a sus compatriotas al estilo de vida griego. Dejó de lado las concesiones reales existentes a los judíos, conseguidas a través de Juan, el padre de Eupolamo, que fue en misión para establecer amistad y alianza con los romanos, y destruyó las formas de vida legales e introdujo nuevas costumbres contrarias a la ley. En efecto, fundó con presteza un gimnasio justo debajo de la ciudadela e indujo a los jóvenes más nobles a llevar el sombrero griego. La helenización y la adopción de costumbres extranjeras llegaron a tal extremo debido a la maldad de Jasón, que era impío y no era sumo sacerdote, que los sacerdotes dejaron de prestar servicio en el altar, despreciaron el santuario y descuidaron los sacrificios y se apresuraron a tomar parte en los actos ilícitos que tenían lugar en la zona de lucha después de la llamada al disco, desdeñando los honores apreciados por sus padres y valorando al máximo las formas griegas de prestigio. Por esta razón le sobrevino un grave desastre, y aquellos cuyas formas de vida admiraban y deseaban imitar se convirtieron por completo en sus enemigos y los castigaron. Pues no es cosa ligera mostrar irreverencia a las leyes divinas, hecho que los acontecimientos posteriores pondrán de manifiesto. Jasón introduce las costumbres griegas. Cuando se celebraban los juegos cuadrienales en Tiro, y el rey estaba presente, el vil Jasón envió enviados elegidos como ciudadanos antioqueños desde Jerusalén, para llevar 300 dracmas de plata para el sacrificio a Hércules. Los que llevaban el dinero, sin embargo, pensaron que era mejor no utilizarlo para el sacrificio, porque eso era inapropiado, sino gastarlo para otro fin. Así, este dinero estaba destinado por el remitente al sacrificio a Hércules, pero por decisión de sus portadores se aplicó a la construcción de Tridimis. Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto para la coronación de Filomeo como rey, Antíoco se enteró de que Filomeo se había vuelto hostil a su gobierno, y tomó medidas para su propia seguridad. Por ello, al llegar a Yape, se dirigió a Jerusalén. Fue recibido magníficamente por Jasón y la ciudad, y le dieron la bienvenida con un resplandor de antorchas y con gritos. Luego marchó a Fenicia. Manalao se convierte en sumo sacerdote. Después de un periodo de 3 años, Jasón envió a Manalaos,
el hermano del anteriormente mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y completar los registros de los asuntos esenciales. Pero éste, al ser presentado al rey, lo ensalzó con aires de autoridad y se aseguró para sí el sumo sacerdocio, superando la oferta de Jasón en 300 talentos de plata. Después de recibir las órdenes del rey, regresó, sin poseer ninguna cualificación para el sumo sacerdocio, pero con el temperamento ardiente de un tirano cruel y la rabia de una bestia salvaje. Así que Jasón, que después de suplantar a su propio hermano, fue suplantado por otro hombre, fue expulsado como fugitivo a la tierra de Amán, y Menelao ocupó el cargo. Pero no pagó regularmente nada del dinero prometido al rey. Cuando Sastratus, el capitán de la ciudadela, siguió solicitando el pago por la recaudación de los ingresos era su responsabilidad, los dos fueron convocados por el rey a causa de este asunto. Manalaos dejó a su propio hermano Lasimicus como diputado en el sumo sacerdocio, mientras que Sostratus dejó a Crax, el comandante de las tropas ciprianas, el asesinato de Oneius y el castigo de Adronicus. Mientras tal era el estado de cosas, sucedió que los pueblos de Tarso y de Malicia se sublevaron, porque sus ciudades habían sido regaladas a Antíoco, concubina del rey. Así que el rey se apresuró a resolver el problema, dejando a Andrónico, un hombre de alto rango, para que actuara como su adjunto. Pero los hombres nos permiten, pensando que había obtenido una oportunidad adecuada, robó algunos de los vasos de oro del templo y les dio a Adronicus otros vasos. Como sucedió, había vendido a Tire y las ciudades vecinas. Cuando Onayas tuvo pleno conocimiento de estos actos, los expuso públicamente, habiéndose retirado primero a un lugar de santuario en Dafne, cerca de Antioquía. Por lo tanto, los hombres nos permiten, tomando Andrónico aparte, le instó a matar a Onías. Andrónico se acercó a Onías y, recurriendo a la traición, le ofreció promesas juradas y le dio su mano derecha, y a pesar de sus sospechas, persuadió a Onías para que saliera del lugar del santuario. Entonces, sin ningún miramiento por la justicia, lo apartó inmediatamente del camino. Por esta razón, no solo los judíos, sino también muchos de otras naciones se sintieron afligidos y disgustados por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey regresó de la región de Cilicia, los judíos de la ciudad apelaron a él con respecto al irrazonable asesinato de Onías, y los griegos compartieron su odio por el crimen. Por eso Antíoco se afligió de corazón y se llenó de piedad, y lloró por la moderación y la buena conducta del difunto, y se encendió de ira. Inmediatamente despojó a Andrónico del manto de púrpura, le arrancó las vestiduras y lo soltó por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde había cometido el ultraje contra Onías. Y allí despachó al sanguinario. El Señor le pagó así con el castigo que merecía, la impopularidad de Lasimicus y Menalaos. Cuando Lasímico, con la connivencia de Menelao, cometió muchos sacrilegios en la ciudad y se difundió la noticia, el pueblo se unió contra Lasímico, porque ya habían robado muchas de las vasijas de oro. Y como la multitud se excitaba y se llenaba de ira, Lasímico armó a unos 3,000 hombres y lanzó un ataque injusto. Bajo el mando de un tal Arono, hombre avanzado en años y no menos avanzado en locura. Pero cuando los judíos se dieron cuenta del ataque de Lasímico, algunos cogieron piedras, otros bloques de madera y otros tomaron puñados de la ceniza que había por allí y los arrojaron en salvaje confusión contra Lasímico y sus hombres. Como resultado, hirieron a muchos de ellos, mataron a algunos y los pusieron a todos en fuga. Y mataron al ladrón del templo cerca del tesoro. Se presentaron cargos contra los hombres permite sobre este incidente. Cuando el rey llegó a cansarse, 3 hombres enviados por el Senado presentaron el caso ante él. Pero Menalaos, ya como derrotado, prometió un sustancioso soborno a Ptolomeo, el hijo de los Remedios, para ganarse al rey. Así pues, Ptolomeo, llevando al rey a una columnata, como para refrescarse, indujo al rey a cambiar de opinión. Menelao, el causante de todos los males, fue absuelto de los cargos que se le imputaban, mientras que condenó a muerte a aquellos desgraciados que habrían sido liberados sin condena si se hubieran declarado incluso ante los escitas. Y así,
Los que habían hablado en favor de la ciudad y de las aldeas y de los vasos sagrados, sufrieron rápidamente la injusta pena. Por eso, incluso los tirios, mostrando su odio por el crimen, proveyeron magníficamente para su funeral. Pero Menelaos, a causa de la codicia de los que estaban en el poder, permaneció en el cargo, creciendo en maldad, habiéndose convertido en el principal conspirador contra sus conciudadanos. Libro de Sirac, capítulo 47. Y después de él se levantó Natán para profetizar en los días de David, como se selecciona la grasa de la ofrenda de paz. Así David fue seleccionado de entre los hijos de Israel. Jugó con leones como con cabritos, y con osos como con corderos del rebaño en su juventud. No mató a un gigante, y quitó el oprobio del pueblo, cuando alzó su mano con una piedra en la honda, y derribó la jactancia de Goliat. Pues recurrió al Señor Altísimo, y éste le dio fuerza en su diestra para matar a un hombre poderoso en la guerra, a fin de exaltar el poder de su pueblo. Así que lo glorificaron por sus 10.000, y lo alabaron por las bendiciones del Señor cuando le fue otorgada la diadema gloriosa. Porque aniquiló a sus enemigos por todos lados y aniquiló a sus adversarios, los filisteos. Aplastó su poder hasta el día de hoy. En todo lo que hizo, dio gracias al Santo, al Altísimo, con inscripciones de gloria. Cantaba alabanzas de todo corazón, y amaba a su Hacedor. Puso cantores ante el altar para que hicieran dulce melodía. Con sus voces daba belleza a las fiestas y disponía sus tiempos a lo largo del año. Mientras alababan el santo nombre de Dios. Y resonaba el santuario desde la madrugada, el Señor quitó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le dio la alianza de reyes y el trono de gloria en Israel. Después de él se levantó un hijo sabio al que le fue muy bien gracias a él. Salomón reinó en días de paz, y Dios le dio descanso por todas partes para que edificara una casa a su nombre y preparara un santuario que permaneciera para siempre. Qué sabio te hiciste en tu juventud. Desbordabas como un río de entendimiento. Tu alma cubrió la tierra y la llenaste de parábolas y acertijos. Tu nombre llegó hasta islas lejanas, y fuiste amado por tu paz, por tus canciones, proverbios y parábolas, y por tus interpretaciones. El país se maravillaba de ti. En nombre del Señor Dios, que se llama Dios de Israel, recogiste oro como estaño, y amontonaste plata como plomo, pero pusiste tus lomos junto a mujeres, y por tu cuerpo fuiste sometido. Pusiste mancha sobre tu honor, y contaminaste tu posteridad, de modo que trajiste ira sobre tus hijos, y ellos se entristecieron por tu locura, de modo que la soberanía se dividió, y un reino desobediente surgió de Efrén. Pero el Señor nunca abandonará su misericordia, ni hará perecer ninguna de sus obras. Nunca borrará la descendencia de su elegido, ni destruirá la posteridad del que le amó. Por eso dio un resto a Jacob y a David una raíz de su estirpe. Salomón descansó con los de su padre, y dejó tras de sí a uno de sus hijos, amplio en necedad y falto de entendimiento, Rehabom, cuya política hizo rebelarse al pueblo, también a Jirabom hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dio a Efraín un camino pecaminoso. Sus pecados llegaron a ser tan numerosos que los expulsaron de su tierra, pues buscaron todo tipo de maldad hasta que la venganza cayó sobre ellos. Capítulo 48. Entonces el profeta Elías se levantó como un fuego, y su palabra ardía como una antorcha. Hizo venir sobre ellos el hambre, y con su celo los hizo disminuir en número. Por la palabra del Señor cerró los cielos, y también 3 veces hizo descender fuego. Cuán glorioso fuiste, oh Elías, en tus hechos maravillosos. ¿Y quién tiene derecho a jactarse? ¿Cuál tienes tú? Tú, que levantaste el cadáver de la muerte y del Hades por la palabra del Altísimo, ¿quién derribó a los reyes a la destrucción y a los hombres famosos de sus lechos, y destruyó fácilmente su dominio? ¿Quién oyó reprensiones en el Sinaí, y juicios de venganza en Horrib? ¿Quién ungió reyes para infligir retribución y beneficios para triunfar? Vosotros. Tú que fuiste arrebatado por un torbellino de fuego en un carro con caballos de fuego. Tú que estás listo a la hora señalada.
Está escrito para calmar la ira de Dios antes de que estalle en furia, para volver el corazón del Padre hacia el Hijo y para restaurar las tribus de Jacob. Bienaventurados los que te vieron y los que durmieron en tu amor, porque también nosotros viviremos. Pero nuestro nombre después de la muerte no será tal. Elías fue cubierto por el torbellino, y Eliseo estuvo lleno de su espíritu en todos sus días. No tembló ante ningún gobernante, y nadie lo sometió. Nada era demasiado difícil para él. Y cuando murió, su cuerpo profetizó. Como en vida hizo maravillas. Así en la muerte sus obras fueron maravillosas. Por todo esto el pueblo no se arrepintió, y no abandonó sus pecados hasta que fue llevado cautivo de su tierra, y fue esparcido por toda la tierra. El pueblo quedó muy poco numeroso, pero con gobernantes de la casa de David. Algunos de ellos hicieron lo que era agradable a Dios, pero otros multiplicaron los pecados. Ezequías fortificó su ciudad e introdujo agua en medio de ella. Hizo túneles en la escarpada roca con hierro y construyó estanques para el agua. En sus días subió Sennacherib y envió al ladrón Shaque. Alzó su mano contra Sión e hizo grandes alardes en su arrogancia. Entonces se estremeció su corazón y temblaron sus manos, y se angustiaron como mujeres con dolores de parto. Pero invocaron al Señor misericordioso, extendiendo hacia él sus manos, y el santo se apresuró a oírlos desde el cielo y los libró por la mano de Isaías. El Señor golpeó el campamento de los asirios, y su ángel los aniquiló. Porque Ezequías hizo lo que era agradable al Señor, y se atuvo firmemente a los caminos de David su padre, que ordenó el profeta Isaías, quien fue grande y fiel en su visión. En sus días el sol retrocedió, y alargó la vida del rey. Por el espíritu de poder vio las cosas postreras y consoló a los que lloraban. En Sión reveló lo que había de ocurrir hasta el fin de los tiempos y las cosas ocultas antes de que sucedieran. Capítulo 49. El recuerdo de Josías es como una mezcla de incienso preparada por el arte del perfumista. Es dulce como la miel para todas las bocas, y como la música en un banquete de vino fue conducido rectamente en la conversión del pueblo, y quitó las abominaciones de iniquidad. Puso su corazón en el Señor. En los días de los impíos fortaleció la piedad. Salvo David, Ezequías y Josías, todos pecaron gravemente, pues abandonaron la ley del Altísimo. Los reyes de Judá llegaron a su fin, pues entregaron su poder a otros y su gloria a una nación extranjera, que incendió la ciudad escogida del santuario y asoló sus calles, según la palabra de Jeremías. Pues lo habían afligido. Sin embargo, había sido consagrado en el vientre materno como profeta, para arrancar, afligir y destruir, y asimismo para edificar y plantar. Fue Ezequiel quien vio la visión de gloria que Dios le mostró sobre el carro de los querubines. Porque Dios se acordaba de sus enemigos con tormenta, y hacía el bien a los que dirigían rectamente sus caminos. Que los huesos de los 12 profetas revivan de donde yacen, pues consolaron al pueblo de Jacob y lo liberaron con esperanza confiada. ¿Cómo magnificaremos a Zorobabel? Era como un sello en la mano derecha. También lo fue Jesúa, hijo de Josadac. En sus días edificaron la casa y levantaron un templo santo al Señor, preparado para gloria eterna. También el recuerdo de Nehemías es perdurable. Él levantó para nosotros los muros que habían caído, y levantó las puertas y las rejas, y reconstruyó nuestras casas en ruinas. Nadie como Enoc ha sido creado en la tierra, pues fue arrebatado de la tierra, y ningún hombre como José ha nacido, y sus huesos son cuidados. Sem y Set fueron honrados entre los hombres y Adán por encima de todo ser viviente de la creación. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 13 a 16. Hijo mío, come miel, porque es buena, y las gotas del panal son dulces a tu paladar. Sabe que la sabiduría es tal para tu alma. Si la encuentras, habrá futuro y no se cortará tu esperanza. No aceches como un malvado la morada del justo. No violentes su morada, pues 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero los malvados son derribados por la calamidad. Padre Celestial, te alabamos. Muchas gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu acción y tu presencia en nuestras vidas y en cada día, en cada momento. Cielos, Señor, tú nos sostienes en el ser. Nos sostienes en la existencia, y no solo nos sostienes en la existencia, sino que nos sostienes en tus brazos, y nos sostienes cerca de ti. Por favor, ayúdanos a no escabullirnos de tu hierba, sino ayúdanos a encontrarnos siempre colocados firmemente en tu voluntad, firmemente en tu corazón y en todo. Que tu gracia sea sobre nosotros. Porque Señor Dios, abandonados a nosotros mismos, no podemos hacer nada. Pero nosotros lo hacemos todo. Por tu gracia, en el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. No solo hoy, me encanta el hecho de que tenemos la oportunidad de una vez más, como hemos estado haciendo que tal vez el último día o dos han sido capaces de ir a través de las historias que sabemos ahora. Quiero decir, tal vez usted los conocía desde hace mucho tiempo. Tal vez usted ha sabido acerca de todas estas personas como Elías y vamos todo el camino de regreso a Adán en el último verso de Sirach hoy. Pero hombre, esas historias que incluso son capaces de decir, oh, Josías, me acuerdo de ese tipo, sí, Josías fue uno de esos reyes justos, él y David y esa sensación de poder conocer la historia es uno de los dones. Y creo que ese es uno de los dones que recibimos estos 2 últimos días cuando dejamos el Antiguo Testamento y nos adentramos en el Nuevo Testamento. Y, por supuesto, una de las cosas que no dejamos de recordar es el hecho de que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo y el Nuevo Testamento se oculta en el Antiguo. Y así, ya sabes, en unos pocos días, caramba, lo era. Tal vez dentro de 11 días, estaremos firmemente plantados en el Nuevo Testamento, comenzando con una lectura del Evangelio de Lucas y luego detrás de los apóstoles y romanos y os cielos, está llegando. Viene rápido. Pero también llegamos a escuchar un poco de recuento de la historia de las costumbres griegas en 2 Macabeos capítulo 4, las costumbres griegas que se introducen. Y tenemos una visión un poco más sobre el terreno. Justo antes de que fue esto, los griegos llegaron a Jerusalén y decidieron poner un gimnasio. Y entonces algunos de los judíos fueron infieles a su marca de la circuncisión y en realidad deshizo la marca de la circuncisión. Aquí tenemos algunas de las personas que hicieron esto con Jasón. Dios, tenemos esta puñalada por la espalda una y otra vez. Y Jasón es una de estas personas. Este es el hermano Jasón y yo. Él obtuvo el alto sacerdocio por corrupción. Y todos parecen estar obteniendo el sumo sacerdocio ahora en este lugar, en este tiempo por corrupción, básicamente diciendo, demonios prometo pagar aún más que el tipo antes que yo. Pero aquí está Jasón quien además de esto, al obtener el sumo sacerdocio para sí mismo, también prometió pagar más dinero si podía establecer un gimnasio. ¿Y luego hacer qué? Para inscribir el cuerpo de jóvenes para que inscriba a los hombres de Jerusalén como ciudadanos de Antioquía. Y esta es una cosa tan interesante que básicamente aquí está Jasón estableciendo un gimnasio y no necesariamente yendo a los ancianos, la gente mayor. Se dirige a los jóvenes, básicamente sabiendo que sí podemos aumentar la helenización de los jóvenes, entonces pronto abandonarán la práctica del pacto. Abandonarán la práctica de la fidelidad al Dios de Israel. Y así Jasón sigue introduciendo estas cosas así como los juegos cuatrienales. Eso fue en el versículo 18 del capítulo 4. Y el sentido de reconocer no solo que están introduciendo costumbres griegas y cultura griega, sino que la gente que hace esto también está muy conectada con el templo. Se están instalando de manera engañosa como sumos sacerdotes y reconoces esta corrupción internamente. Así que no es solo gente de fuera. No es solo el rey el que está introduciendo este tipo de cosas, es gente del lugar que tiene tanto la posición de sumo sacerdote como la persona que está introduciendo las costumbres griegas. Y reconoces la corrupción no solo de la juventud sino la corrupción de las figuras religiosas en este tiempo. Y eso es solo si puedes ver por qué viene, Judas Macabeus y sus hermanos, puedes ver por qué vienen.
Porque no es simplemente tenemos que luchar contra los griegos. Esto es lo que parece tener nuestros hermanos y hermanas, a la derecha, nuestros compañeros judíos que ahora están adoptando las prácticas de los griegos y tratando de representar como ser. Esto no es completamente inconsistente con la fe de nuestros padres. Esto no es inconsistente con la fe judía. Y aunque absolutamente lo es. Un último pensamiento, del libro de Proverbios de hoy, capítulo 24. Hay esta línea en el versículo 16: para el hombre justo cae 7 veces y se levanta de nuevo, que creo que es una palabra importante para nosotros. Creo que cuando reconocemos nuestra debilidad, puede ser desalentador cuando reconocemos, Dios mío, ¿cuántas veces te soy infiel? Puede ser increíblemente desalentador. Pero aquí está Proverbios que nos recuerda que incluso la persona justa cae 7 veces al día. Y de hecho he escuchado la traducción 7 veces al día, ¿verdad? Incluso la persona justa cae 7 veces al día. Pero, ¿qué ocurre también? El justo cae 7 veces y se levanta de nuevo. Y esa es la clave. A lo largo de estos 301 días, hemos escuchado la historia de muchas caídas, la historia de tanta corrupción, la historia de tanto pecado. Y sin embargo, ¿qué sucede? Dios sigue derramando, su misericordia sigue derramando su bondad. Sigue derramando su gracia. ¿Y qué sucede? Él levanta a su pueblo de nuevo. Así que sí, aunque te encuentres cayendo 7 veces al día, sé como ese justo. El hombre justo cae 7 veces y se levanta de nuevo. Así que no lo hagas. No te rindas. Eso es lo único que nos puede vencer, es porque la gracia de Dios es para ti. Dios te ama. Él está derramando su gracia sobre ti y sobre mí, y la única cosa que podría detenernos es si no dejamos que nos levante de nuevo. Si nos desanimamos tanto por nuestra caída 7 veces al día o 7 al día, que acabamos de dejar que nos levante, así que levántate de nuevo. Deja que la gracia y el amor del Señor salgan a tu encuentro ahora mismo y vence al desánimo con el valor que viene de Él. ¿Tiene sentido? Sé que la última parte fue muy sermoneadora, pero es verdad. Y así es. Estoy rezando por ti. Por favor, reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios te bendiga.